95% de la población es narcisista, mientras se estima que menos del 1% es psicópata. Las estadísticas ya te permiten apreciar que existen diferencias importantes entre estos dos rasgos patológicos de la personalidad. Un narcisista no tiene por qué llegar a ser un psicópata, pero un psicópata poseerá características narcisistas. El que compartan tantas conductas dificulta la hora de identificarlos, pero no es un tema menor, ya que dependiendo de cuál trastorno posean, altera la manera respecto a cómo entienden y actúan en el día a día. La carencia de empatía, la ausencia de sensibilidad, el egoísmo, así como la tendencia a la manipulación y a parasitar a sus víctimas, son atributos de ambas patologías. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Origen distinto. Con los narcisistas, tanto la genética como el entorno de crianza terminan por marcar el desarrollo del trastorno, moldeando desde la infancia las conductas que terminarán por explotar en la vida adulta. Dentro de entornos familiares donde se sobrevalore o infravalora al menor, ciertos niños terminan por adaptar al narcisismo como mecanismos de defensa ante una realidad hostil. La psicopatía, por el contrario, se la considera como un rasgo que se arrastra desde el nacimiento. Se han realizado estudios en bebés de 5 semanas donde aparecen patrones antisociales. En otros, se han detectado rasgos de insensibilidad de niños de entre 2 y 4 años. Desconexión afectiva. El psicópata carece de emociones profundas, lo cual explica el que parezcan tan reacios a demostrarlas. Es que prácticamente adolecen de ellas. El narcisista, por otro lado, es capaz de mostrarse eufórico, ansioso e incluso deprimido. Otra diferencia notable radica en que pueden llegar a fantasear con una relación idílica, aunque esté incapacitado para llevarla a buen término. Ante un fracaso sentimental, el narcisista tenderá a atribuir las culpas al otro para salvaguardar su autoestima. Conductas sádicas. En ambos casos se dan, aunque con objetivos distintos. Con los narcisistas, el disfrute de lastimar o humillar a terceros les brinda la idea de control respecto a su víctima, generándole una sensación de poder. Los psicópatas, por otro lado, son más selectivos a la hora de emplearlas y al no tener esa necesidad de combustible, no suelen ejercerlas tan asiduamente. Eso no quita que el sadismo pueda ser ejercido por el mero placer del hecho en sí. Drama. Los narcisistas viven actuando para el mundo, y en sus interpretaciones, la personificación de víctima ante la vida es uno de sus personajes preferidos. La dramatización de sus emociones, recurriendo a exageraciones de las mismas para manipular a sus interlocutores, son moneda corriente. Los psicópatas, al no tener esa necesidad de sentirse aceptados, tienden a verse emocionalmente como poco demostrativos. En realidad, es porque directamente carecen de esa capacidad. Esto conlleva a que la agenda oculta de un narcisista sea más fácil de anticipar, pues siempre tienden a girar en la obtención de dicho combustible, son de manual, a diferencia del psicópata, el cual podría tener cualquier intención aleatoria, transformándolo en un enigma más complejo de descifrar. Temores. Al narcisista le aterra que su imagen pueda ser dañada, por lo que el fracaso o el rechazo social los puede terminar por descompensar. Al psicópata, al no poseer miedo ni emociones, terminan siendo más valientes y osados ante situaciones de riesgo. El porcentaje de hombres narcisistas respecto a las mujeres es ligeramente superior, aunque no significativo. Donde sí existe una diferencia es con respecto a los psicópatas, pues los hombres en este trastorno sí la superan. Lo que viene a continuación es una reedición del segundo video subido a este canal. ¿Por qué? Porque el nefasto personaje que nace en dicho episodio, diciendo lo que piensa sin filtros, en base a las investigaciones de Joy Navarro, me parece en extremo útil para que se entienda lo que implica un trastorno grave narcisista. El genio de Kino, mediante Mafalda, nos cuenta que algunas personas no han entendido que la Tierra gira alrededor del Sol, no de ellas. ¿Cómo que la Tierra no gira alrededor mío? ¿Qué haces acá? ¿Quién lo dice? El editor de este capítulo. Editor, después del desastre que hiciste con el audio y la musicalización donde dejabas sordo a quienes lo escuchaban, admití que era o reeditado o pagarle turnos con otorrinolaringólogos a todas las visitas del canal. ¿Era necesario contar eso? Ni hablar que ese capítulo lo habías grabado con tu boca a menos de 1 centímetro del micrófono saturando la voz. ¡Qué bestia! ¿Hacía falta que se enteren? El que sea un poco brusco al exponerte frente al canal es solo porque pretendo lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí?
Me expones y consideras que me haces un favor. Además, tú tienes que aparecer recién al final. ¿Me despachas para el final? ¿Como una sobra? Después de todo lo que yo vengo haciendo por ti, típico de ti. ¿Qué hiciste por mí? Tú no tienes nada que ver ni con el guión ni con las decisiones respecto al canal. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Por lo especial que soy, yo tengo todo el derecho a hacer lo que se me plazca. Y si se me place opinar sobre el canal, debes acatar. De hecho, debería ser un honor tuyo tenerme desde el inicio. No merezco que me grites. ¿Gritarte? Debemos estar en conversaciones diferentes. Que no valide lo que me dices no implica que te esté gritando. Lo que ocurrió con la edición de este video no fue más que un simple error, pero... Pará, ¿qué estoy haciendo? No entiendo por qué te estoy explicando esto. ¿Sabes qué es lo único bueno de esa pésima edición que hiciste? Realmente no me interesa preguntarte. No importa lo que te interese. Igual compartiré mi excelsa opinión. Ya me estoy arrepintiendo de reeditar el capítulo. Podría estar tirado en el sofá viendo una película. Lo único bueno es que quienes ya han disfrutado de escucharme en aquel video, nuevamente podrán deleitar sus oídos conmigo. Existen personas que realmente tienen suerte en este mundo. ¿No te das cuenta que apareces en un documental sobre narcisismo como un modelo grave de estos personajes? Gracias por lo que me decís. Yo también me considero un modelo para esta sociedad. ¿Solo esa parte escuchaste? Encima que aparezco para darte una mano. Tienes razón, no valgo nada, soy lo peor. Un capítulo se enfoca en técnicas de manipulación. ¿Consideras que tu victimización podría funcionar? Si estás reeditando el video, es porque tú tienes la culpa de que hayas fallado. Es cierto, y la reconozco porque a diferencia tuya, cuando una persona es madura, se responsabiliza por sus actos y no precisa estar escudándose detrás de excusas. Eres un inútil, un cualquiera. Deberías estar avergonzado. Interesante cómo saltas de una técnica a otra, hasta encontrar la que te funcione. Ya dejamos atrás la victimización para pasar a echarme la culpa, luego insultarme y llegar hasta la desvalorización. Es que me haces mucho daño. Nuevamente sé que no consigo nada con esto, pero ¿por qué dices que te hice daño? Me retratas como un ser egoísta incapaz de ponerme en el lugar de otras personas. Sí me interesan los demás. A ver. Por ejemplo, en este momento me pregunto qué piensa el que está viendo este video de mí. ¿Qué piensas? ¿Te recuerdo a alguien? ¿Por qué consideré como buena idea reeditar esto? ¿Por qué? Me duele tu reacción. ¿Acaso mis sentimientos no importan? ¿Acaso no sabes que yo sin ti no soy nadie? Después de todos estos años... ¿Años? Te acabo de crear hace menos de 60 días. Bueno. Lo importante para este canal es que cobré vida. Es increíble. Te dejo hablar apenas un poco y el caos que generas es tremendo. ¿Caos? Lo interesante de todo esto es que tu fuerza radica mientras te dé entidad. No entiendo. Y como no me interesa perder el tiempo contigo, ¿en qué estás pensando? Sos un caso perdido. La solución pasa exclusivamente por mí. Al dejar de prestarte atención, de darle relevancia a tus palabras, tú simplemente te desvaneces y yo puedo trabajar tranquilo. La solución solo pasaba por darme cuenta de eso y reaccionar. Bye bye. Qué conversación agotadora generan estos personajes, ¿no? Hasta pareció guionada con las frases que utilizan siempre. ¡Qué casualidad! A continuación, veremos cómo es un perfecto narcisista y corroborar si se cumple lo que nos planteaba Mafalda, para luego adentrarnos en la mente de un perverso y escucharlo sin filtro. Igual, con el agotamiento que me generó esta conversación, estoy pensando seriamente en eliminar ese fragmento. No lo harás. ¿Por qué te creé? ¿Por qué? Mientras arranca el capítulo, aprovecha y suscríbete a Terapia Online. ¿Cómo es un perfecto narcisista? Es frío y calculador, pues no conoce la culpabilidad. Su carencia de empatía le permite utilizar a la perfección sus vínculos familiares, amorosos y profesionales para someter a sus víctimas. Está convencido de su infinita superioridad respecto a cualquier individuo que pueble este planeta, y quizás de otros mundos también. Al igual que un camaleón, cambia según la ocasión. Los valores, los sentimientos e incluso los comportamientos son permeables en función de las personas y de los contextos que lo rodeen. Groucho Marx diría: estos son mis principios, si no les gusta, tengo otros. Son maestros del engaño. Su imagen es su escudo. Y tienen bien en claro que, en esta sociedad, el carisma es una de las llaves al éxito. Según el psicoanalista y una de las voces más respetadas de la temática, Jean-Georges Bouchard, son capaces de fingir compasión y simpatía. La transparencia no se encuentra en su diccionario,
y utilizan a la mentira como moneda corriente sin inmutarse. No son mentirosos ordinarios, son mitómanos. Eso no impide que exijan la verdad ante el resto. El mundo gira en torno de su especial ser. No lo pueden evitar. Su inseguridad interna los impulsa a intentar imponer, sea sus actividades, sus opiniones o intereses, en el centro de cualquier reunión. Ante este punto, María Priego Broca nos alerta que los niveles a los que puede llegar el delirio de magnificencia son tales que uno podría casi conmoverse ante su desastre interior y tender a olvidar que pueden ser muy peligrosos para su entorno. Porque desde su incapacidad total para sentir empatía, son capaces de crear los escenarios más infernales de utilitarismo y de destrucción, y además los disfrutan. ¿Notaste cómo siempre menciona un contacto importante, un trabajo grandioso o una historia donde queda cual héroe? Muchos se venden como paladines de las causas justas, del bien común y de la paz social. Para el resto de los mortales que carecen de una buena mirada, compran dichos relatos y desde lejos los sitúan como buenos vecinos, fantásticos profesionales y amorosas personas. Pese a no poseer valores propios, se aprovechan del de sus víctimas, como también de su moral para conseguir sus objetivos. Retomando a Jean-Charles Bouchard, nos cuenta que pueden ofrecer razonamientos aparentemente muy lógicos para justificar sus actuaciones. Pueden ser celosos o infieles, no soportan ser blanco de las críticas, pero critican sin cesar. Para crecerse, se alimenten de la imagen de sus víctimas. Cuanto más las menosprecian, más fuertes se sienten. El narcisista hace cargar a los demás con lo que deberían ser su rabia, sus miedos y su culpabilidad, o dicho de otro modo, su locura. Harold Charles destaca que volver loco al otro forma parte del poder de cada uno. Lograr que no pueda existir por sí mismo, ni pensar, ni sentir, ni desear acordarse de él mismo y de lo que le es propio. En palabras de Bouchard, la perversión narcisista sería un medio para la otra persona de no llegar a delirar, para que sea otro el portador de su caos y no caer así en la psicosis. Según su autopercepción, se encuentran habilitados para el uso de la violencia cuando sienten que sus demandas de admiración, reconocimiento o amor no han sido satisfechas. Demandas que, por cierto, pueden ser completamente absurdas. En otras palabras, no importa lo que tú digas o hagas, pues cualquier hecho insignificante podrá ser utilizado en tu contra. Debes dejar de pensar en qué cosa hacer para no molestarlo, pues cualquier cosa que hagas o dejes de hacer lo podría llegar a molestar. No pasa por el narciso el que vos estés mejor, pasa exclusivamente por ti. Nunca podrías gestionar su locura, pero sí tienes la posibilidad de trazarte una estrategia para estar mejor y que sus delirios no te afecten. Delirios que son los que explican el por qué las discusiones se tornan en extremo complejas. ¿Notaste que nunca responden a una pregunta de manera directa? ¿Llevas la cuenta de cuántas veces tuercen el sentido de tus palabras para convertirlas en un supuesto agravio a su persona y así victimizarse? Son de manual. Negociar algo con ellos es imposible. Ellos van a ir por todo, sin importar el daño y lo injusto que sea. Además, lo que acuerdes mediante palabras no servirá de nada, ya que tampoco respetan acuerdos. Parte de esto se debe a que no tienen límites ni escrúpulos. Las reglas, como ya sabes, no son lo suyo. Y ante cada golpe con la realidad, divagarán con complejas conspiraciones de terceros, quienes tratan de frenar sus nobles intenciones. Nobles intenciones que los hacen verse como mártires, contra quienes el mundo traza campañas en contra, injusticias atroces, abusos desmesurados y difamaciones diarias. Ya tenemos un primer perfil del narcisista, pero ¿cómo se traducirá eso en cómo piensa? ¿Será su mente tan inexpugnable? ¿Habrá manera de escuchar sus pensamientos? ¿Estás preparado? ¿Te gustan las películas de acción? Para lo que se viene, vamos a recurrir a un especialista duro, muy duro, el cual lo necesitaremos para adentrarnos en la mente de esta personalidad tan particular que se ha cruzado en tu vida. Nuestro especialista
Se ha dedicado nada más que durante 25 años en el FBI a participar en el trazado de perfiles de personalidades siniestras, con aportes fundamentales para darles caza a decenas de ellos. Fue supervisor en áreas de contrainteligencia y contraterrorismo. Le reconocían mientras estaba activo como un experto detector de espías. Hoy, ya en su faceta de orador y educador, es tenido en cuenta como uno de los máximos referentes mundiales respecto al lenguaje no verbal, con algunos bestsellers en su haber. ¿Te imaginas si no va a tener algo para aportarte respecto al narciso que tienes enfrente? Estamos hablando de Joy Navarro, quien debió zambullirse por dentro de las mentes de varios trastornados para tratar de dilucidar el cómo piensan y así anticipar sus pasos. De hecho, en su libro Personalidades Peligrosas, y en base a sus años de observación del comportamiento humano, nos comparte sus listas de verificación, elaboradas para detectar a personalidades peligrosas a quienes clasifican narcisistas, emocionalmente inestables, paranoicas y depredadoras. Libro que debería ser de lectura obligatoria para las áreas gubernamentales, en donde les toca lidiar tanto con victimarios como con víctimas. Recordemos que la victimización es una de las principales características de estas personalidades, y el denunciar a alguien falsamente para desestabilizarlo es una herramienta que no van a dejar de desaprovechar, siempre lo hacen. Antes de poder adentrarnos y ver lo que piensan los narcisistas, retomemos a Navarro y remarquemos los elementos principales que destaca para tener siempre presente respecto a ellos. 1. Tienden a sobrevalorarse mientras que devalúan a terceros. 2. Victimizan a quienes los rodean, es su naturaleza y jamás cambiarán. Recordar la palabra combustible que ya veremos. 3. La mejor manera de lidiar con un narcisista es distanciarse lo antes posible. 4. La ayuda profesional es clave. Ahora viene el sacudón. Un experto del FBI en cazar espías, en detectar personalidades siniestras y en darles captura, te está diciendo básicamente que no cambian y te traces una estrategia de alejamiento. Si realmente es un narcisista quien tienes delante, ¿en serio tú piensas que lo puedes hacer cambiar? ¿En serio? Gracias a Navarro, he decidido tomar el máximo riesgo al encarar una misión completamente insalubre y que me dejará secuelas, alterando incluso las propias leyes de la física del espacio-tiempo, para materializarme en dicha persona por la que estás acá. Como ya sabes por el primer capítulo, lo que diga cuando me ponga en personaje corresponderá no a lo que tú eres como persona, sino a lo que este delirante personaje opina no solo respecto a ti, no te sientas especial ante su mirada, sino ante todo el resto de mortales que se cruzan en su camino. Reitero, no te sientas especial, lo hace con todos. Lo que se diga no corresponde con la realidad, sino con su realidad alternativa. Ya arrancó el proceso, la metamorfosis comenzó, ya no puedo dejar de mirar mis reflejos por todos lados. Qué lindo que soy, qué atractivo. Ya he silenciado las voces que provenían del exterior para solo escuchar la voz más bella, la mía. ¿Qué me está pasando? Hola, ¿me reconoces? ¿Cómo no hacerlo? Si soy tan encantador, no lo puedo evitar. ¿Qué habré hecho el mundo para merecerme? ¿Qué privilegio debe ser el tuyo al compartir un tiempo con alguien como yo? Pero bueno, hoy te voy a contar lo que pienso de ti, porque ya va siendo hora de que tengas en claro lo que tu patética presencia me importa. Y es nada de nada. Pero como me encanta la música que estoy escuchando, obvio porque la elegí yo, voy a explayarme un poco más. Lo que diga, lo diré solo una vez, ya que a diferencia de tu tiempo, mi tiempo sí es valioso. Porque aunque ya lo sospeches, dan igual tus sospechas, ni me importan. Lo único valioso en esta relación soy yo y nada más que yo. Te diré lo que pienso de tu aburrida vida, no porque me haya despertado queriendo que tú me entiendas, no seas alguien iluso. Tu rústica manera de pensar jamás podría acercarse a una mente brillante como la mía, sino porque me imagino que con lo que vas a escuchar te podré desestabilizar y ya en el piso conseguir algo más de ti, como siempre lo hago, tanto contigo como con el resto. Eso sí, no te sientas especial, no lo sos. Me quiero a mí mismo y sé que tú también me quieres, de hecho todo el mundo lo hace, no puedo imaginarme que alguien no lo haga. No tengo necesidad de disculparme. Tú, sin embargo, debes entender, aceptarme y tolerarme sin importar lo que haga o diga.
Hay pocos como yo en este mundo y hasta ahora todavía no me he encontrado con ninguno. Yo soy el mejor. Puedo ser el mejor gerente, hombre de negocios, amante, estudiante, lo que quiera. La mayoría de las personas no están a mi altura. Me necesitan para dirigir. Los demás no lo saben hacer tan bien como yo lo hago. Entiendo que hayan reglas y obligaciones, pero se aplican principalmente para los otros, porque no tengo el tiempo ni la intención de cumplir con ellas. Además, las reglas son para las personas normales, mediocres, y estoy muy por encima de la media. Espero que aprecies todo lo que soy y todo lo que he logrado por ti, porque soy maravilloso e impecable. Ojalá pudiéramos ser iguales, pero no lo somos y nunca lo seremos. Te recordaré frecuentemente que soy la persona más inteligente de la habitación, así como lo bien que lo hice en la escuela, en los negocios, como padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y debes estar agradecido. Puedo parecer arrogante, pero no me importa. Yo simplemente no quiero ser visto como lo eres tú. Espero que tú me seas leal en todo momento, no importa lo que haga. Sin embargo, no esperes que yo te sea leal a ti en ningún momento. Te criticaré y espero que lo aceptes. Pero si me criticas, sobre todo en público, iré hacia ti con toda mi rabia. Una cosa más, nunca olvidaré ni perdonaré. Y te lo devolveré de una manera u otra, porque soy un coleccionista de heridas, repítelo. Espero que siempre tengas presente todo lo que he logrado y lo que tengo que decir. Yo, por otro lado, no estoy interesado en ti, ni en lo que has logrado, así que no esperes mucha curiosidad o interés por mi parte sobre tu vida. Simplemente no me importa. No soy manipulador, solo me gusta hacer las cosas a mi manera. No importa cuánto molesta a los demás o cómo les haga sentir. En realidad, no me importa cómo se sientan los demás. Los sentimientos son para débiles. Espero la gratitud de los demás en todo momento, incluso por las cosas más pequeñas que hago. En cuanto a ti, espero que hagas lo que te pido. Solo me relaciono con las mejores personas y francamente, la mayoría de tus amigos no están a la altura. Si simplemente hicieras lo que digo y obedecieras, las cosas irían mejor. ¿Te sientes lastimado tras esto que te dije? ¿Te encuentras bien? No te confundas. No te lo pregunto por un genuino interés en tu bienestar, sino porque quiero asegurarme de que estés bien derrumbado para poder pasar a la acción y arrebatarte lo otro que me interesa, que aunque circunstancialmente lo tengas vos, es bien mío por mi derecho a ser este ser tan especial. Es más, agradece que no te cobro por los años en los cuales has gozado de mi compañía. Me aburriste. Me voy, que no sea cosa que tu mediocridad se contagie. Además, está terminando la música y hace rato no me veo en el espejo. Bye bye. ¿Qué aprendimos hoy? Un narcisista no tiene por qué ser un psicópata, pero un psicópata seguro carga también con un trastorno narcisista. El narcisismo es un mecanismo de defensa del menor ante una realidad hostil. Se hace. La psicopatía, en cambio, se la trae desde la cuna. Se nace. Una pista para determinar ante quién se podría estar consiste en pensar en cómo lo criaron a dicha persona en su infancia. ¿Lo sobrevaloraron? ¿Lo infravaloraron? Si alguno de sus padres o hermanos posee características similares, lo más probable es que estés ante un narcisista clásico. La hostilidad que descargan sobre ti no es personal, es su manera de relacionarse. No es posible negociar con ellos, como tampoco tienen cura. Si es un narcisista, lo mejor es alejarse. Si consideras que varias frases y formas de pensar de la escena anterior aplican a la persona por la que estás aquí, podrías estar ante un narcisista maligno. Insisto, si identificas a varias frases. Un narcisista es predecible, de manual, mientras que un psicópata no. Desde Terapia Online vamos a ir paso a paso para que vayas comprendiendo y te armes con herramientas prácticas para acelerar el camino a tu mejor versión. Nos vemos en la próxima. Suscríbete, comenta y recuerda que de los laberintos se sale siempre por arriba.